continuar con estas clases de reacciones ácido-base. Serán las últimas de la asignatura. Y hoy vamos en particular a hablar de las curvas de valoración. La curva hoy del ácido fuerte con la base fuerte, retomando de donde dejamos la otra vez, respecto de la distinción entre ácidos fuertes y ácidos débiles. Bueno, muy bien, entonces los ácidos fuertes se disuelven y se disocian totalmente. Los ácidos débiles se disuelven totalmente, pero no se disocian totalmente. Es decir, en el equilibrio hay gran parte de la sustancia sin disociar. Por lo tanto, la concentración de los protones en el ácido débil va a ser mucho menor que en un ácido fuerte de la misma concentración. Como habíamos discutido la otra vez, nos damos cuenta si un ácido es fuerte o débil mirando su constante de equilibrio. La constante de equilibrio, que está definida siempre de la misma manera, como la concentración de las concentraciones molar de los productos sobre la concentración, el producto de las concentraciones de los reactivos en el denominador, un número grande nos va a dar idea de un ácido disociado en su totalidad. De hecho, los ácidos fuertes, más comunes, más habituales, ni constante se les detecta, es decir, una constante infinitamente grande, porque están todos en forma iónica en la solución acuosa, igualmente las bases fuertes. En cambio, los ácidos y bases débiles tienen constantes pequeñas. Como ustedes ven acá, para el ácido acético, que es una molécula, en realidad, su parte disociada es muchísimo más pequeña que la parte no disociada. Así que en el equilibrio se establece una relación entre lo disociado y lo no disociado que vale tan poquito como del orden de 10 a la menos 5. ¿Se dan cuenta? Eso nos dice algo, nos dice que la parte disociada es mucho más pequeña. Y está bien, es lógico, porque en realidad el ácido acético es una molécula que por su estructura tiene la característica de poder ceder el protón ácido, este protón, y dejar una carga en la parte del resto de la molécula que va a ser el anión. Así que es un ácido, pero un ácido débil. Entonces vamos a ver hoy cómo se estudia la curva de valoración para un ácido fuerte con una base fuerte, y la próxima respecto del ácido débil, para que ustedes comprendan cuál es la lógica y cuál es la forma en que se van neutralizando. Les contaba, además, que hay una tabla que nosotros hemos agregado a la guía, para que todos manejemos las mismas constantes, y en esa tabla, con constantes de acidez, o sea, de disociación de muchos ácidos débiles, van a haber distintas fortalezas, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el número de la constante ácida, más fuerte es el ácido, porque tiene más parte disociada, y viceversa. Bueno, entonces, vamos a tratar de calcular el pH de una solución acuosa de ácidos, hoy, ¿no es cierto? Ácidos fuertes y débiles. Entonces, esto provenía de la disociación de la sustancia que estoy disolviendo. Así como hay sustancias que se disuelven totalmente, hay otras que no se disuelven en iones. Perdón, no se disocian en iones. Y hay otras que lo hacen parcialmente. Así que recuerden el criterio para darse cuenta si la reacción de disociación avanzó mucho o poco. Y otra cosa que siempre hay que tener en cuenta, que en la solución, en el sistema homogéneo, si hay varios equilibrios, todos se cumplen, inclusive el del agua. Es decir, hay una única concentración para cada especie. Por ejemplo, la concentración de hidronios es única, es una sola, y cumple todos los equilibrios en las que participa. Por lo tanto, todas las concentraciones se acomodan a esa concentración para que las K se cumplan, porque son constantes que solo dependen de la temperatura.
¿Cómo se calcula entonces el pH de una solución de un ácido fuerte? Está totalmente disociado, así que si yo conozco la concentración analítica, es decir, cómo preparé esta solución, cómo pesé y medí, y considero que esta solución entonces es 0,1 molar, sabiendo que está totalmente disociado, esa misma concentración es la de sus iones, totalmente en forma iónica en solución. Así que hay 0,1 molar de ion cloruro y 0,1 molar del catión hidronio. Así que es fácil calcular su pH. Directamente calculo el menos logaritmo de 0,1 molar, que es 1, y este dato se los agrego para que recuerden lo que ya discutimos, que si el pH es 1 y todos los equilibrios se cumplen, no solamente se cumple el equilibrio de esta disociación, sino que también el del agua. Por lo tanto, esta concentración hace que se disminuya, digamos, o avance menos la disociación del agua, y el pOH va a ser 13, que implica una concentración de oxidrilos 10 a la menos 13, de forma que el producto de ambas concentraciones siga dando el KW, 1 por 10 a la menos 14. En caso de un ácido débil, yo tengo a lo mejor una solución de un ácido débil dado, con la misma concentración, 0,1 molar. Pero en este caso, el ácido no está totalmente disociado. ¿Cómo voy a calcular la concentración de protones, entonces? Y justamente de esa concentración de protones que yo calcule, es de donde voy a calcular el pH. Este ácido que no está totalmente disociado, tiene una concentración en el equilibrio que yo a priori no conozco. No es la concentración que medí y pesé para los hidronios. Es la parte disociada, así que tengo que calcularla como un equilibrio. Conocida la constante de equilibrio del ácido, Ka, que en la tabla puede estar como Ka o como pKa, también hay tablas que lo presentan así. Conocida la constante, entonces, vamos a plantear la ecuación de disociación y le vamos a trabajar como vinimos trabajando los equilibrios, pensando que si inicialmente no había nada disociado, idealmente, ¿no es cierto?, ha habido un cambio, una disociación de parte de este ácido, que vendría a ser una pequeña parte, una X que no conozco, y da los dos iones, catión y anión, en esa proporción. Cada vez que se disocia, entonces, una parte del ácido genera el hidronio y el anión en esa proporción. Lo que está escrito en esta última renglón es lo que queda en el equilibrio. O sea, lo que queda, lo que aparece en el equilibrio, son las concentraciones de iones formadas y lo restante, 0,1 menos lo que se disoció, es lo que queda como ácido sin disociar. Introduzco todos estos parámetros, digamos, en la constante, me va a quedar una ecuación de una sola incógnita que se puede resolver. Observen que estas dos cantidades son iguales, por eso se pueden poner como x cuadrado. Se trabaja matemáticamente, ¿no es cierto? Se pasa al otro miembro, distribuyendo, y se organiza como una ecuación cuadrática, por ejemplo. Entonces se puede calcular con la fórmula resolvente el valor de x. X es la concentración de hidronio, y la del anión también, ¿no es cierto? Quiere decir que yo puedo calcular el pH como menos logaritmo de la concentración de hidronio. Como justamente este valor es menor que 0,1, es apenas una fracción disociada, el pH va a ser mayor que 1. Esta solución es menos ácida que la solución de ácido fuerte de la misma concentración. A veces puede ocurrir que cuando el ácido es demasiado débil, con constantes muy pequeñas, uno puede, facilitar el cálculo despreciando esta resta. Entonces, si son bastante diferentes,
en varios órdenes, uno puede despreciar en la suma nada más la parte disociada y se evita la cuadrática. Pero siempre hay que tener en mente que esto es una aproximación. Uno la puede hacer a priori, pero verificar si no es más de 2 órdenes de diferencia con el valor de la concentración inicial. Así que lo más seguro siempre es hacer la cuadrática. Lo otro ya se sabe que es una aproximación que puede servir según el grado de exactitud que uno necesite, pero es una aproximación. Bueno, lo importante de todo esto es que usamos la constante de equilibrio para calcular la parte disociada que uno en principio no conoce. Es la fracción disociada en el equilibrio. Bueno, estas eran soluciones que están a lo mejor en un recipiente, soluciones ácidas en agua, tanto de ácido fuerte como ácido débil. ¿Qué ocurre si comienzo a neutralizar estas ecuaciones? Estas sustancias, perdón. Entonces, si un ácido, fuerte o débil, reacciona con una base, lo que ocurre es la formación del agua a partir del hidrógeno y el oxidrilo. Es una síntesis del agua. Esta reacción, como está escrita, está muy volcada a los productos, es completa para nuestros fines. ¿Por qué podemos estar tan seguros que es una reacción tan completa? Bueno, miremos la constante. Si queremos saber si esta reacción se completó mucho, uno tendría que mirar la constante. ¿Conozco la constante? Bueno, a ver, ¿qué conozco? Conozco la constante de la autoionización, que es Kw 1 por 10 a la menos 14. Esta reacción es justo la reacción inversa. Así que si la autoionización tiene una constante tan pequeña, 1 por 10 a la menos 14, la posición de equilibrio es la misma tanto para la reacción de autoionización como para la inversa. Es decir, que desde productos, que sería este caso, va a llegar a la misma posición de equilibrio, es decir, una posición muy volcada a la forma molecular. Por eso es tan pequeña. En el otro sentido, entonces, prácticamente todos los oxidrilos y protones que se encuentren se transforman en agua completamente. Es una reacción que tiene una constante 10 a la 14, o sea, altísima, muy volcada a la estabilidad que tiene la molécula de agua, justamente. Entonces, en principio nosotros, cada vez que hacemos una neutralización, pensamos que es completa. Después veremos qué influencia puede llegar a tener el equilibrio de autoionización del agua. Pero todos los moles de ácido que se encuentren con moles de oxidrilos van a reaccionar en forma completa. Entonces, un experimento, un modelo de estudio que se ha hecho y que se ha diseñado, es estudiar y practicar con esta reacción completa con distintos volúmenes de ácidos y bases. Si yo voy a hacer la titulación o valoración de un ácido, por ejemplo, lo hago reaccionar con una base de manera que la reacción se complete exactamente, sin que falte ni sobre ningún reactivo. Entonces, una reacción de neutralización está diseñada para que se complete exactamente. De hecho, entonces, su valor analítico es que, dada la estequiometría que tenga, sabiendo los números de moles de uno de ellos, por ejemplo, si supiera los números de moles que reaccionaron hasta llegar al punto equivalente, puedo calcular los números de moles de los otros, del otro. Es una reacción completa. Muy bien, entonces, ya habíamos discutido el otro día cómo era físicamente esto, ¿no? Podía poner en un matraz un volumen conocido, pero concentración desconocida quizá de un ácido, y en la bureta una solución alcalina con concentración bien conocida, y medir, bajando el líquido por el robinete, medir
la cantidad de volumen que desciende hasta que llego al punto al punto equivalente, es decir, al punto de neutralización completa. En ese caso, entonces, llegando al punto equivalente, muy bien, llegando al punto equivalente voy a tener que el número de moles o número de equivalentes del ácido son igual al número de equivalentes o moles de la base. Digo O porque en este caso todos ácidos monopróticos, el número de equivalentes y el número de moles son iguales, ¿no es cierto? En este caso, todos ácidos monopróticos. Entonces puedo calcular cualquiera de los términos de esta ecuación sabiendo los otros tres. Por ejemplo, lo que hemos querido hacer acá es calcular, por ejemplo, el volumen de la base, la normalidad de la base. Entonces, midiendo los otros tres, puedo calcularlo. También podría calcular, si conozco las concentraciones, el volumen de ácido para llegar al punto equivalente. Pero el tema de todo esto es saber cuándo llegue al punto equivalente. El otro día lo discutimos. Vamos a ver algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en la titulación o valoración. Recuerden que, en general, tanto en la bureta como en el Erlenmeyer, tengo soluciones acuosas. A veces se puede poner un sólido pesado y disolverlo en algún volumen de líquido, que no hace falta que esté muy medido, como para poderlo valorar. Entonces, estos reactivos, lo que importa son la cantidad de número de moles que llevan. Es decir, hay que revisar y practicar cómo se obtiene el número de moles de reactivos desde una solución, o cómo se obtiene el número de moles por una masa de reactivo. Otro concepto que uno tiene que revisar es el concepto del número de equivalentes. A pesar de que en las reacciones monovalentes es igual al número de moles, recuerden que el número de equivalentes, que es la normalidad, hace que todas las reacciones sean como si fueran 1 a 1. Es decir, la masa de un reactivo que contiene un protón o un oxidrilo. Se los digo porque en el caso en nuestro caso, perdón, lo que es cierto es esta ecuación, ¿no es cierto? Que las normalidades por los volúmenes, número de equivalentes, sean iguales. Bueno, entonces, en el punto equivalente, el número de equivalentes de ácido y de la base son iguales. Si yo logro conocer ese punto, puedo relacionar y sacar, por ejemplo, lo que no conozco. Muy bien, la reacción se completa exactamente y no veo el punto equivalente, porque en general son todas soluciones incoloras, acuosas. ¿Cómo hago para saber que llegué al punto equivalente y parar y decir, bueno, este es el volumen para el punto equivalente? Se utiliza un indicador, que un indicador puede ser de distintas naturalezas, siempre es una señal física, por ejemplo, la medida de un instrumento, un cambio de color. Ustedes hicieron el experimento con una temperatura máxima, pero de cualquier manera es una señal que me indica que llegué al punto equivalente. Esa señal se denomina punto final, y es el punto final de la reacción que estamos estudiando y tengo que parar. Por eso, la teoría una de las razones de la teoría de las curvas de valoración es conocer el pH, conocer la situación del punto equivalente para buscar un punto final que se aproxime lo más posible. Entonces sea un método sin error, sea un método correcto, porque el punto final me está indicando verdaderamente el punto equivalente. ¿Qué son los indicadores? Son sustancias orgánicas mucho más complicadas, que tienen color, porque su estructura absorbe luz, y tienen propiedades también, en este caso, ácido-base. Si el indicador de una reacción ácido-base también es un ácido débil. Tiene la propiedad de tener un color en forma ácida, es decir, cuando tienen el protón,
y otro color en forma básica cuando lo perdieron. Entonces, tienen su propio equilibrio a un cierto pH y tienen una constante también, ácido-base. Hay muchas moléculas de este tipo, con distintos colores, con distintos cambios para distintos pHs. Por eso, tengo que tratar de elegir aquel de los que pueda, cuyo cambio de color esté lo más cerca posible del pH del punto equivalente. Vamos a ver ahora distintas tablas, ¿no es cierto? Acá para que se imaginen, no hay que saber esto, ¿no es cierto? Por supuesto, pero para que se imaginen por qué la fenolftaleína, por ejemplo, que es muy usada, que es una sustancia incolora cuando tiene esta estructura protonada, con el hidrógeno pegado, digamos, es una sustancia incolora, esta es su forma ácida. Cuando pierde estos hidrógenos, cambia su estructura y toma un color fucsia, un color rosa intenso, que es por la forma en que absorben la luz todos estos enlaces. Así que, justamente, en un cierto pH, entre 8 y 10 de pH, esta sustancia deja de estar en su forma ácida, pasa a la forma coloreada, alcalina, y me indica que estamos en ese pH. Entonces, entre varios indicadores, me puede servir la fenolftaleína si tiene el punto final, o sea, entre 8 y 10, está mi punto equivalente también. Entonces me puede servir de indicador. Bueno, yo les quería mostrar unas tablas, pero parece que igual están más adelante. Bueno, ahora pues vamos a ver. Bueno, esto sería una curva de valoración. Para poder elegir a qué pH busco, qué indicador busco, a qué pH, necesitaría conocer cuál es el pH del punto equivalente. Y esto se conoce haciendo el estudio de la reacción. Es decir, no teniendo nada incógnita, sino nada más que estudiar el comportamiento del ácido en su neutralización a medida que voy agregando sucesivamente distintos volúmenes de la base que lo neutraliza. Con el agregado de mililitros de la base, voy registrando en qué pH va resultando la solución, y esto se puede graficar para muchos volúmenes para cubrir toda la reacción. Como ven, acá hay 4 regiones señaladas y son las zonas principales donde uno va a realizar los cálculos. El primer cálculo que uno hace es el pH inicial. Esto es lo que hicimos ya anteriormente, tanto para los ácidos fuertes como para los ácidos débiles. Calculamos cuál sería el pH de la solución tal cual. Entonces, el pH inicial del ácido es el pH de la solución ácida sin ningún agregado. En la zona 2, todos estos agregados están antes del punto equivalente. Todos estos agregados son con una cantidad de hidróxido de sodio menor al punto de reacción completa. Por lo tanto, en toda esta zona, el hidróxido de sodio es reactivo limitante de la reacción. Vamos a ver cómo entonces se calcularía. Este pH hay que calcularlo en una primera etapa, contemplando el resultado de la neutralización, haciendo la reacción estequiométrica. Una vez que obtengo la cantidad de moles de ácido que quedan, puedo hacer el cálculo del pH si conozco la concentración resultante en la que se considera el volumen final por el agregado de la base. Ahora lo vamos a hacer. Se los digo en general, pero ahora lo vamos a hacer el cálculo. Después tengo la región 3, que es donde estoy en el punto equivalente. Entonces también vemos cómo se calcula el pH en el punto equivalente, y ahí podría elegir entonces el indicador que mejor me convenga. Y por último, los datos después del punto de equivalencia, que pH resulta.
Hoy vamos a estudiar entonces todos estos cálculos para la neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte. En la próxima clase lo vamos a hacer la misma curva de valoración con un ácido débil y una base fuerte. Tanto el ácido débil como el fuerte se pueden valorar totalmente. Si que sea débil no quiere decir que no se valore. Ustedes ya saben bien cómo se arrastran los equilibrios, ¿no? Cómo consumiendo el producto el equilibrio avanza. Así que hoy hacemos para el ácido fuerte con base fuerte. Bueno, entonces, el primer punto, la primera región era el pH inicial. Nosotros habíamos calculado, por ejemplo, cuál es el pH de una solución 0,1 molar de un ácido fuerte. ¿Se acuerdan que la concentración de protones también resultaba 0,1 molar? Por lo tanto, su pH es 1. Y ahí, la verdad que el dato de volumen es necesario para la curva, pero para calcular el pH de la solución inicial no me hace falta, porque el pH es sobre la concentración, y la concentración no depende del volumen, puede ser poquita o mucha solución, la concentración va a ser la misma, y el pH el mismo. Entonces, parto de un pH 1, porque la concentración 0,1 molar del ácido fuerte me muestra que hay 0,1 molar de hidrógeno. Vamos a tomar algún punto, yo voy a hacer uno solo, de la región 2, o sea, acá. Algunos de los puntos de esta región. Por ejemplo, supongamos que queremos averiguar cuál es el pH después de agregar 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 molar. La concentración del hidróxido de sodio puede ser cualquiera. Podría ser 0,1 molar igual, 0,2 o cualquier otro valor conocido y bien calculado, digamos, que yo tenga. Porque simplemente esto va a depender después cuántos moles voy agregando por mililitro. Así que esta concentración no tiene por qué ser igual. Vamos a ver qué pasa cuando agregamos 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 molar. Sabemos entonces que la reacción de neutralización consiste en que todos los oxidillos y los protones reaccionan dando agua. Esa es la reacción de neutralización. Todo lo demás queda como espectador. En este caso, es una reacción que ocurre, ¿no? Completa, pero este reactivo está limitante, está en defecto. Por lo tanto, se va a completar hasta completar y consumir todo al reactivo limitante. Yo planteo la ecuación. Por supuesto que estas consideraciones, estos cálculos, ustedes los pueden hacer con regla de 3. Yo lo hice en forma resumida acá para que vean y repasen los pasos que es necesario hacer, pero por eso les digo, por supuesto que esto lleva un cálculo adicional que lo pueden hacer con reglas de 3, no hay ningún problema. Entonces, las situaciones que teníamos en el Erlenmeyer, por ejemplo, 100 mililitros de una concentración de ácido clorhídrico 0,1 molar. Desde la bureta se ponen 20 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0,2 molar. Como la reacción ocurre entre partículas, un átomo, un catión hidrógeno, con un oxidrilo, 1 a 1, yo necesito saber cuántos moles hay en este volumen de esta concentración y cuántos moles hay en el volumen de esta concentración. Otra vez les digo, pueden hacer una regla de 3 o aplicar una fórmula, como estén acostumbrados, pero bueno, resulta que en 100 mililitros de clorhídrico 0,1 molar hay 1 por 10 a la menos 2 moles, mientras que en 20 mililitros de solución de hidróxido de sodio 0,2 molar hay 4 por 10 a la menos 3 moles. Estas son las partículas que van a reaccionar. ¿Cuándo reaccionan? El reactivo limitante reacciona todo, totalmente. Y reacciona 1 a 1 con los correspondientes moles de ácido. O sea que 4 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 4 por 10 a la menos 3
moles de ácido clorhídrico. Cuando termina la reacción y se completa hasta el reactivo limitante, lo que queda es nada del oxidrilo, del hidróxido de sodio, y quedan 6 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico sin neutralizar. Ustedes dirán, bueno, nada. Bueno, van a ver que luego se establece el equilibrio que corresponda, y veremos si queda algún oxidrilo por el equilibrio. Pero para la primera reacción, vamos a hacer de cuenta entonces que reaccionó completamente todo el reactivo limitante y quedaron 6 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico sin neutralizar. Bueno, esto se los pongo así, como placa roja de crónica, para que lo tengan siempre presente. Como decíamos, las reacciones químicas son entre partículas, y los cálculos se hacen con moles. Los moles son cantidad de partículas. Entonces, siempre los cálculos de las estequiometrías con moles. Pero los cálculos del pH y las operaciones de las constantes de equilibrio se hacen en concentraciones. Entonces, recuerden que si tienen un dato de concentración, hay que pasarlo a moles para hacer la reacción química, y luego de obtenido el resultado, volverlo a concentración para todo el cálculo que sea de cada equilibrio o de pH. Así que entonces, para la neutralización con 20 mililitros de hidróxido de sodio, habíamos llegado a la conclusión de que quedaban 6 por 10 a la menos 3 moles de ácido sin neutralizar. Esos son los moles finales, digamos, que quedan y los que van a dar la acidez. ¿A qué pH? Bueno, necesito calcular la concentración. Estos moles ahora se encuentran en un volumen mayor. ¿Por qué? Porque agregué, además de los 100 mililitros, 20 mililitros de la solución básica. Por lo tanto, estos 6 por 10 a la menos 3 que quedaron sin neutralizarse, se encuentran ahora en un volumen final de 120 mililitros. Hay que calcular la molaridad, normalidad, lo mismo, en este caso, para este ácido clorhídrico que quedó sin reaccionar. Si en 120 mililitros hay 6 por 10 a la menos 3 moles, en 1000 hay 0,05 moles, por lo tanto la solución ácida es 0,05 molar. Es un ácido fuerte, entonces si la solución es 0,05 molar, también es 0,05 molar la concentración de los hidrógenos. Y de ahí puedo calcular el pH. Menos logaritmo de 0,05 molar me da un pH 1,3. Así, en general, para hacer el gráfico necesito una tabla de valores, ¿no es cierto?, para realizar un gráfico. Entonces, por ejemplo, ven cómo podríamos ir armando esta tabla. Este punto lo teníamos calculado al inicial, este es el que acabamos de calcular, y esto significa que yo puedo hacer muchos puntos, lo que quiera, con la misma metodología. Por ejemplo, podría ser con el agregado de 5, de 10, de 15 mililitros, de 20, de 25, 30. Esos son todos los puntos que aparecen en la región anterior al punto equivalente. Y así seguir, 25, 30, 40, seguir. Bueno, ¿cuándo alcanzo el punto equivalente? ¿En qué volumen alcanzo el punto equivalente? Fíjense que en este caso conocemos ambas concentraciones, es decir, es el estudio de la reacción. Si conozco ambas concentraciones, puedo a priori entonces hasta calcular cuándo, en qué volumen alcanzo el punto equivalente. ¿En qué volumen entonces? En el volumen en que se igualan el número de equivalentes del ácido y el número de equivalentes de la base. La concentración de la base por ese volumen tiene que ser igual a la concentración del ácido por su volumen. Como ya sabemos que lo que pusimos inicialmente y total de ácido en el Erlenmeyer eran 1 por 10 a la menos 2 moles o equivalentes,
¿De dónde había salido esto? Bueno, era 100 mililitros de una concentración 0,1 molar, ¿cierto? Entonces yo ya sé que tengo que igualar, tengo que llegar a 1 por 10 a la menos 2 equivalentes de base para haber llegado al punto equivalente. Así que no es difícil, sabiendo que tengo una solución 0,2 molar, en cuánto volumen hay ese mismo número de equivalentes. Otra vez, practíquenlo como ustedes se sientan cómodos, puede ser una regla de 3, ¿no es cierto? Bueno, en 50 mililitros de hidróxido de sodio, 0,2 molar, hay 1 por 10 a la menos 2 equivalentes de base. O sea que en 50 mililitros se alcanza el punto equivalente estequiométrico. Es decir, tengo el mismo número de equivalentes de ácido que de base, y la reacción se completó totalmente sin que sobre ni falte nada. Quiero aclararles que hay una confusión que siempre surge, que esto no se dice punto de equilibrio, no es especialmente un punto de equilibrio. Todos los puntos, por ejemplo, después del agregado de 20 mililitros se establece finalmente el equilibrio. Yo puedo parar ahí y la reacción está en equilibrio, va a continuar en ese estado. Esto es simplemente el punto estequiométrico de neutralización completa. Por supuesto que también se establece un equilibrio acá, pero no es ni más ni menos que otros equilibrios. Una solución ácida en agua está en equilibrio. Cuando la neutralizo, en ese otro estado va a estar en equilibrio. Bueno, este es no un punto de equilibrio, es un punto equivalente estequiométrico, en las cuales se equipararon los moles y la reacción se completó. Así, de esta manera, ¿ven? En el punto equivalente, la neutralización es completa. Así que lo resultante termina siendo una solución acuosa de iones, neutra, una solución acuosa. El único equilibrio que es importante acá, el único equilibrio químico que existe y que afecta al pH es la autoionización del agua. Ya no queda ni ácido ni base. Así que lo único que genera oxidrilos de protones es la autoionización del agua. Estas especies, ustedes me van a poder comprender, son completamente estables. Provienen de ácidos y bases muy fuertes, quiere decir que se disocian totalmente. La reacción inversa debe estar muy poco avanzada y no se puede detectar, porque si esta reacción había avanzado mucho, la contraria llega a la misma posición de equilibrio indetectable, muy cerca de los reactivos, de los productos. Y es muy fácil de entender, porque ¿quién serían, por ejemplo, en nuestro caso? B+ sería el cation sodio. A-, ¿quién sería? El cloruro. Y también es una cuestión de estabilidad. Tanto el cloruro como el cation sodio sabemos que son especies químicas, iones, con capa completa, completamente estables. Entonces no tienen ninguna, es casi como fuera, no es que casi, son isoelectrónicos con un gas noble. Así que no tienen ninguna tendencia de cambio, ya están estables. Por lo tanto, entonces, el único equilibrio que está funcionando en forma dinámica es la autoionización del agua, que sabemos que tiene esta constante, KW 10 a la menos 14. Por lo tanto, si quiero calcular protón-oxidrilo, solamente lo calculo con este equilibrio, como habíamos hecho antes. La concentración es 10 a la menos 7 para cada uno, y el pH 7. Bueno, entonces nosotros pondríamos aquí en 50 mililitros pH 7. El pH del punto equivalente. Después del punto equivalente, es otra parte de la curva, ya no hay más neutralización. No quedan moles ácidos que neutralizar. Todo lo que se agregue, lo único que hace es
influir en la autoionización del agua, es decir, va a ir creando una solución alcalina, agrego volumen, aumento el volumen. La solución alcalina lo que hace es aumentar la concentración de oxidrilos, que es producto de la autoionización, o sea que inhibe la autoionización. Lo que entonces se calcula es directamente la concentración de los oxidrilos en ese nuevo volumen. Y con la concentración de oxidrilos puedo calcular pOH, por ejemplo, y luego pH, o si no, con concentración molar de oxidrilos, despejar concentración de protones y calcular pH, en cualquiera de las dos formas. Con los moles de oxidrilo agregados, ahí no hay una reacción de neutralización. Cuando grafico toda la tabla, que la construí muy parcialmente, yo no construí la tabla completa, pero si hubiera puesto muchos puntos, antes y después del punto equivalente, y lo graficara, lo que obtengo es una curva de forma sigmoidea. Sigmoidea quiere decir de forma sigma, que es una S griega, ¿no es cierto? La sigma me da la idea de esta forma. Esta es una forma sigmoidea. Esta es una curva de valoración. Tiene la zona con pHs ácidos, la zona ácida, desde el punto inicial, todos los agregados que no llegaban al punto equivalente, sobraba ácido, o sea que los pHs todavía eran ácidos, pero de repente en un muy pequeño volumen, en una diferencia de 0,1 mililitro, una gotita que está dentro del error de la bureta, hay un cambio drástico de propiedades. Es decir, la solución que era ácida, con una pequeña gotita se transforma en una solución básica. En medio de este salto, en esa pequeña diferencia de volumen, de agregado de los últimos moles básicos, está el punto de equivalencia. Así que si yo logro establecer esta forma, sé que si encuentro algún indicador alrededor de esta región, voy a poder establecer con poco error, porque ya les digo, el margen de cambio es la gota de la bureta, puedo establecer que llegué al punto equivalente. ¿Me comprenden? Entonces, lo que favorece estos métodos ácido-base es la propiedad que tiene la reacción de tener este cambio tan brusco, no en cualquier zona, sino justo alrededor del punto equivalente. Cambia totalmente de ácida a básica. Y su pH se puede, por un lado se puede medir, y por otro lado se puede ver el cambio con algún indicador. Observen que de los números, este es un ejemplo copiado, para tener la tabla y el gráfico. Los gráficos son todos similares a estos, con una rama antes del punto equivalente, y después observen varias cosas. Por empezar, si estoy titulando un ácido, el pH inicial es ácido. Empiezo con pHs bajos. Concentraciones de protones altas. Luego el pH va subiendo suavemente, como les decía, y en algún momento hay un gran cambio, y en el centro de ese cambio está el punto equivalente. Hoy habíamos calculado un volumen de 50 mililitros. Bueno, este que está en este ejemplo, evidentemente se refiere a otra concentración de hidróxido de sodio. Vamos a ver la concentración del ácido. ¿Qué pensamos de la concentración del ácido al empezar? Como era un ácido fuerte, y el pH de esa solución es 1, yo puedo imaginarme o calcular que la concentración debe ser 0,1 molar. ¿No? 0,1 molar, pH 1, y pH 1, 0,1 molar. Ahí viene, ¿no? la cuenta. Es decir, estoy en una solución igual a la que estaba haciendo el problema. Una solución 0,1 molar de ácido. Como lo obtengo el punto equivalente en 25 mililitros, me doy cuenta que esta solución de hidróxido de sodio es más concentrada que la que estábamos trabajando, que necesitábamos 50 mililitros. Bueno, con las cuentitas, evidentemente, con la misma relación que teníamos en el punto equivalente, me voy a dar cuenta que esta solución es 0,4 molar. Pero
esto les quiero mostrar que de los números pueden salir datos de concentración. Nosotros les vamos a pedir, bueno, distintas cosas, lo que sea les vamos a pedir, ¿no? Pero todo de lo que hemos hablado. Lo que sí les vamos a pedir que puedan graficar en forma aproximada un gráfico que tenga pHs y volúmenes, y los volúmenes los marquen en forma correcta. Es decir, si yo tengo conocida la solución de hidróxido con la que estoy titulando y sé la concentración, puedo calcular para una determinada solución de ácido en qué volumen está el punto equivalente. Y la forma entonces es aproximadamente así, siempre sigmoide. Por eso, ahora llega el momento de aplicar una de las propiedades, una de las indicios que me da el estudio de la curva. Sabíamos que teníamos un montón de indicadores. Observen cuántos indicadores de pH, y aquí son algunos, ¿no? Tenemos rangos en los que vira y cambian de color estas sustancias. Por ejemplo, el azul de bromofenol cambia de color entre pH 3 y pH 5. Es amarillo a pH 3, azul a pH 5. El rojo de metilo, por ejemplo, cambia entre 4 y 6. Es rojo en pH 4 y en pH 6 es amarillo. La fenolftaleína, que habíamos visto el dibujo, es incolora en pH 8 y es fucsia rosa en pH 10. Entonces yo puedo elegir entre todas estas posibilidades alguna. No hay uno muy lindo a pH 7, porque por ejemplo la lisarina que vira por acá, la verdad que tiene un rango muy grande. Entonces no me gusta más que tenga un rango estrecho. Pero resulta que el salto es tan bueno, tan brusco, fíjense que entre 24,9 y 25,1 cambió desde el pH 3 a pH 11, que al pasar con esa gotita, al pasar de pH, no solamente pasó por el punto equivalente, sino neutralizó y cambió también a los indicadores que estén más o menos en ese rango. Por eso, el indicador para una titulación de ácido fuerte con base fuerte no es tan exigente, no es un rango tan exigente. Tanto el rojo de metilo como la fenolftaleína me pueden servir para la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Es decir, cuando pasó por 7 ya llegó al 8, y al 9 y al 10, ¿no? Entonces por eso les digo que pueden servir. No es tan exigente. Ahora, van a ver después que ven que hay varios que tienen el rango en el salto durante. Tiene que ser en este pequeño volumen final que uno agrega. Entonces, como cambian en ese rango, cualquiera de estos son útiles. Van a ver que después, cuando hagamos la de las bases débiles, y ácidos débiles, perdón, hay que ser más cuidadoso, porque el rango no es tan alto, no es tan grande, ancho, como para poner cualquier indicador, sino tiene que ser más estricto el que vire en ese pequeño rango, ¿no? Van a ver cómo todo el rango se achica y hay que elegir. Bueno, en general entonces, hasta acá quiero llegar, no sé ni qué hora es. Sí, estoy bien. Quiero llegar hasta acá, para que ustedes maduren todas estas ideas, vean cómo nosotros lo que hicimos en todos los puntos fue neutralizar. La idea era ver estequiométricamente la neutralización, calcular cuántos moles quedaban de ácido. Toda la acidez va a venir de estos moles. Estos están neutralizados. Ya no hay más 1 por 10 a la menos 2 moles. 4 por 10 a la menos 3 quedaron neutralizados. Por lo tanto, ácidos me quedan 6 por 10 a la menos 3 moles. Y esos 6 por 10 a la menos 3 moles, para calcular el pH hay que recordar que están en un volumen mayor. En este caso, 120 mililitros, porque agregué 20 mililitros de la solución de la base. Entonces así voy calculando
las concentraciones que me van a permitir calcular el pH. Aplicando las relaciones, yo puedo conocer lo que quiera, ¿no? Puedo conocer el volumen para llegar al punto equivalente, la normalidad, dado los volúmenes. Entonces, el punto equivalente es un punto especial porque me permite usar esta ecuación de igualdad. En este caso la usamos para calcular cuánto volumen era necesario para llegar al punto equivalente. El pH de una titulación de ácido fuerte con base fuerte en el punto equivalente depende solo del equilibrio y autoionización del agua. Lo que queda en la solución es una solución acuosa de iones. Estos iones tan estables no afectan el pH de ninguna manera, quedan estables así. Por lo tanto, el único equilibrio para un ácido fuerte y una base fuerte es la autoionización del agua, pH 7. Bueno, este tipo de ejercicio es más que nada un ejercicio de comprender lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? O sea, con el agregado de más volúmenes después del punto equivalente, lo que yo hago es alcalinizar. Cuando supero, digamos, la cantidad de moles agregados, verdaderamente pasa el caso como habíamos discutido en la clase anterior, en que inhibe tanto el producto oxidrilo, la autoionización del agua, que prácticamente los únicos oxidrilos de importancia son los de la base fuerte. Pero el equilibrio de autoionización ocurre. Y de ahí puedo calcular cuántos protones, que serán muy pocos, son los que hay, y de ahí el pH. Por eso, como se veía en las tablas, ven que pHs grandes, alcalinos, o sea, esto representa concentraciones de protón tipo 10 a la menos 12. Pero cumplen estos 10 a la menos 12, y los oxidrilos cumplen el kW. Bueno, entonces, no sé si surgen, a ver, vamos a ver el chat. Bueno, N, yo te decía, a ver, está bueno las preguntas. A ver, vamos a ver primero el de celeste. Vos me estás mostrando la ecuación de igualdad de equivalentes o moles en el punto equivalente. Esto quiere decir que el número de equivalentes o moles del ácido iguala al número de equivalentes o moles de la base. Si nosotros, sabiendo que se trata de equivalentes, pero sabiendo que estos son monovalentes, valen lo mismo que los moles, acá estarías calculando cuántos moles de ácido y cuántos moles de base había, y en el momento que se igualan estás en el punto equivalente. N es la normalidad, la concentración expresada como normalidad. Si te recordás, es número de equivalentes. No, no, estoy hablando con el chat, mira. Perdón, les cuento. Vamos, gracias. Espérenme un segundo. Estaba hablando con el chat directamente. Acá. Le comentaba a Celeste que la N es la normalidad. La normalidad es la expresión en número de equivalentes por litro de solución. Para nuestros compuestos que tienen un oxidrilo y un protón, es igual a la molaridad. Esta fórmula es la resultante de una regla de 3 simple. Si vos haces el volumen del ácido por la normalidad del ácido dividido 1, que sería un litro, te queda directamente el número de moles o equivalentes. Por eso yo les decía, lo que se cumple es lo de arriba, que el número de equivalentes son iguales o número de moles iguales. Después ustedes estas cuentas las pueden hacer con una regla de 3. Y después quizás con un poquito de práctica se dan cuenta que es mucho más rápido aplicar esta igualdad. Esta igualdad lo único que hace es representar la cantidad de moles que hay en 50 mililitros para una concentración 0,2 molar,
y la cantidad de moles que había en 100 mililitros para una concentración 0,1 molar. Entonces, te vas a dar cuenta que si acá es 50 mililitros, son iguales, estás en el punto equivalente.